mercancías aduaneras. Muy bien, quiero que repasemos el concepto del régimen de importación. ¿Ok? ¿Pero para qué? Para resaltar lo que está aquí un poquito más grande en el concepto, ¿no? Dice, régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su consumo luego del pago o garantía de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables. Entonces, nos está diciendo que podemos pagar o garantizar. ¿Qué cosa? Los derechos arancelarios y los demás impuestos. Asimismo, los recargos y las multas. ¿Ok? Entonces, fíjense, o pagamos o garantizamos. Son las reglas en la importación. Si garantizamos, ¿qué estamos dejando en garantía? Los derechos arancelarios, o sea, el pago de las valores, los demás impuestos, o sea, el IGB, el IPM, así como el pago de recargos, es decir, cuando ya se genera interés en la deuda, y las multas, si es pues que hemos incurrido en alguna infracción sancionable con una multa. ¿Ok? Entonces, primera idea, los tributos de importación no solamente se pueden pagar, sino también se pueden garantizar. ¿Ok? Y cuando se garantizan, normalmente los importadores lo garantizan a través de una carta fianza. ¿Ok? En un momento más vamos a explicar por qué el modelo más típico de garantía es una carta fianza bancaria. Entonces, normalmente los importadores acuden al sistema bancario para que el sistema bancario les genere la garantía a satisfacción de SUNAT para el pago de los derechos. ¿Ok? Por eso es que en el artículo 139 de la Ley General de Aduanas nos dice que en una obligación tributaria hay un sujeto activo que es el gobierno central, que viene a ser nuestro acreedor, porque al momento que hacemos una importación, estamos aceptando el pago de los derechos y estamos generando una deuda hacia el gobierno central, hacia el Tesoro Público. Pero el artículo 139 también nos dice que son sujetos pasivos el contribuyente y el responsable. Mira qué interesante, ¿ah? O sea, hay un acreedor que es el gobierno central y pueden haber dos deudores, el contribuyente que es el importador y en el caso que haya una garantía, el banco es el responsable. Por eso dice ahí que los sujetos pasivos de la obligación, o sea, los que deben, son el contribuyente, que es el importador, y el responsable, que sería el banco. ¿Por qué? Porque justamente una carta fianza bancaria, que es la garantía más típica, es un documento donde el banco se pone como aval del importador ante la SUNAT. ¿Correcto? Un aval de que en un determinado tiempo este importador va a cumplir con el pago de los derechos y que se deja esa garantía como aval propiamente, ¿no? Y que si no se pagaran los derechos en el tiempo determinado, entonces el banco va a responder en nombre del importador. Entonces, por eso es que en la ley el banco figura como el responsable. Esto en el caso que se den garantías como lo estamos viendo, ¿no? Ahora, ¿qué se garantiza? Se garantiza la deuda tributaria aduanera. Cuando yo dejo una garantía, estoy garantizando la deuda tributaria aduanera, que está compuesta por los derechos arancelarios, que es el ad valorem, los demás tributos, que pueden ser el selectivo al consumo, que puede ser el IGB, que puede ser el IPM, y cuando corresponda, o sea, no siempre, cuando corresponda, multas, si hemos caído en infracción, e intereses, si ya la deuda se ha vuelto exigible, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros numeramos anticipado,
la deuda tributaria empieza a generar intereses al día siguiente de la descarga. Cuando numeramos diferido, la deuda empieza a generar intereses al día siguiente de la numeración. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo numero anticipado y pago la deuda tributaria antes del día siguiente de la descarga, voy a pagar la deuda tal cual está en la DAMC. Pero si la pago luego de la descarga, la voy a pagar con algún recargo, ¿no? Y lo mismo si es diferido, ¿no? Si yo pago a los 5 días que numeré, voy a pagar la deuda tributaria con 5 días de intereses, ¿no? Entonces, todo eso es lo que se garantiza. Para profundizar más en el tema de las garantías, vamos a analizar juntos esta normativa que vemos aquí, que en la lámina siguiente la he resumido, he tratado de hacerla lo más amigable posible, lo más entendible posible, porque obviamente pues este no es un curso de leyes, yo no soy abogado tampoco, pero tenemos que digerir la legislación de una manera no solamente real, sino también práctica, ¿no? También pragmática. De todas maneras, si ustedes luego de esta reunión quisieran profundizar mucho más allá, les dejo ahí pues la bibliografía legal, ¿no? No sé si ese término existe. Pero son básicamente 3 artículos de la ley y 3 del reglamento los que deben de leer para entender toda esta visión de las garantías aduaneras en función del importador, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 159 de la Ley General de Aduanas nos dice que la garantía puede ser un documento bancario y comercial que le asegure a la SUNAT que se va a cumplir con la obligación. Por eso les decía, la carta fianza es el documento más típico y la carta fianza es un documento bancario. Y la carta fianza, este documento bancario, definitivamente va a satisfacer a SUNAT, porque SUNAT sabe que si no se pagan los derechos en el tiempo comprometido, SUNAT puede ejecutar la garantía y se cobra los derechos de esa garantía. Entonces, SUNAT sabe que con una carta de fianza bancaria no hay pierde, no se pierden los derechos, ¿no? Entonces, totalmente garantizado el cumplimiento de las obligaciones. Ahora, estas garantías que el importador puede presentar pueden ser garantías globales o pueden ser garantías específicas. ¿Qué significa garantía global? Imagínate que tú tienes, vamos a poner como ejemplo el año 2021. Tú en enero del 2021 ya tienes tu plan de importación para todo el 2021. Tú ya sabes todo lo que vas a importar en el 2021. Entonces, en lugar de estar pagando los derechos cada vez que vas a importar durante el año, presentas a inicio de año una garantía global. Una garantía que va a avalar los derechos de todas las importaciones del año. Una garantía global no puede garantizar despachos de más de un año de antigüedad. ¿Correcto? Ahora, obviamente, la aduana va a estar haciendo seguimiento a esa garantía, porque de repente tú presentas la garantía y en octubre los derechos que has generado por importar ya están tas con el monto garantizado. Entonces la aduana te va a decir o que amplíes la garantía o que a partir de ahí en adelante empieces a pagar los derechos no garantizados. ¿Ok? Pero yo puedo garantizar el pago de derechos de importaciones presentes y futuras, con un plazo máximo de horizonte de tiempo de un año. Pero también puedo yo presentar garantías específicas, es decir, garantizar despacho por despacho. Y el tiempo de garantía no puede ser más de 3 meses, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a garantizar? Voy a garantizar en una garantía específica los derechos arancelarios, los demás impuestos e intereses hasta por 3 meses. Si garantizo por 2 meses, con intereses de 2 meses. Si garantizo por un mes, por intereses de un mes, ¿no? Normalmente el banco te mensualiza la carta, o va a ser un mes, o 2, o 3. ¿Ok? Entonces, garantías globales, horizonte de tiempo de un año, y garantías específicas no más de 3 meses,
Y estas garantías, según lo que SUNAT pueda disponer, se pueden renovar, ¿ok? Se pueden renovar. Asimismo, por ejemplo, si estás impugnando una deuda, es decir, no consideras legal lo que SUNAT te está cobrando, tú puedes dejar una garantía por esa deuda que tú crees que no es correcta y automáticamente la garantía hace que el proceso de cobranza de SUNAT se paralice. Pero mientras tanto estás aclarando esa situación que tú crees que es arbitraria, ¿no? ¿Ok? Esto es lo que nos dice en resumen las garantías aduaneras en la Ley General de Aduanas. Y en el reglamento de la ley nos dice pues que estas cartas fianzas pueden ser, perdón, que esta garantía puede ser fianza, póliza de caución o garantía nominal, siendo la más usada por los importadores la carta fianza, ¿no? Porque se puede amoldar, es mucho más fácil para renovar, para ampliar, para modificar montos, ¿no? Es la que más se usa. Ahora, muy importante, si usted ha garantizado una deuda, tiene que pagarla antes que se vence el plazo. Si es global 1 año, si es específica 3 meses. Pero usted no puede decir, ok, ya se va a vencer mi garantía, pero no tengo dinero para pagar derecho, voy a fraccionar la deuda. No se pueden fraccionar derechos aduaneros que previamente se han garantizado, ¿ok? Hay que tener eso claro. Muy bien, me gustaría que podamos ingresar a una primera ronda de preguntas. No sé si tienen consultas respecto a las garantías. Por favor, aquí gustoso, yo los empiezo a leer. Adelante con sus preguntas. Bien, a ver, tengo aquí una pregunta de Giancarlo. ¿Cómo está Giancarlo? Buenas noches. Dice, si mi plan de importación es de $50.000, ¿cuál es el costo de la carta fianza? ¿Sobre qué porcentaje se rige? Ok, muy buena pregunta, Giancarlo. Tienes que hacer el cálculo de los derechos que pagarías por ese valor, entendiendo que $50.000 sería la base imponible. Entonces, haces los cálculos y presentas tu fianza por ese monto. O sea, tienes que hacer una proyección usando pues las fórmulas de cálculo de tributo. ¿Ok? A ver, Janet nos pide que repitamos sobre la carta fianza y las pólizas. A ver, digamos, en el artículo 212 del reglamento de la Ley General de Aduanas, nos dice que podemos garantizar los derechos con cartas fianza, con pólizas de caución o con garantías nominales. La carta fianza es la que más se usa, ¿no? Porque interviene el banco, es mucho más fácil de gestionar y es mucho más fácil de prolongar, de renovar también, ¿no? ¿Ok? Por eso es la que más se usa. Aquí ya les están compartiendo el material para que puedan tenerlo, tener las PPT que estamos apreciando en pantalla. ¿Ok? A ver si podemos seguir haciendo preguntas. Sería interesante poder seguir leyéndolos. Y también quienes nos siguen a través de Facebook pueden empezar a preguntar también para poderles resolver las dudas. Jordi, buena pregunta. Sí, claro, la aduana acepta cartas fianzas de cualquier entidad bancaria o no bancaria, también como una caja, claro, porque básicamente
el banco o la caja están poniendo como aval sus propios fondos. Entonces, mientras se estén poniendo como aval y como responsables de la deuda, si tú como importador no la cumples, entonces la aduana, por supuesto que lo va a atender. ¿Ok? Ahora, técnicamente Jordi y todos los demás personas que están con nosotros hoy en la reunión, ¿cómo se opera una carta fianza? Por ejemplo, tú necesitas garantizar $3.000, ¿correcto? Necesitas garantizar $3.000. Vas al banco o a la caja y solicitas una carta fianza por $3.000. Requisito número 1, debes tener $3.000 en tu cuenta corriente para que el banco los inmovilice, te inmovilice ese capital. ¿Ok? Y lo va a mantener inmovilizado hasta que tú no honres el pago de los impuestos de importación. Porque si no los honras y la SUNAT ejecuta la fianza, el banco te va a quitar de tus cuentas ese capital inmovilizado y lo va a pasar a favor de ellos. ¿Me dejo entender? Y si no tienes saldo en tus cuentas corrientes, el banco también te puede dar carta fianza a través de las líneas de crédito que puedas tener. Igual, si aduana ejecuta la fianza, el banco va a cobrarse de tu línea de crédito y ahora tú le vas a deber al banco, ¿no? Y eso aparte de las comisiones. Así funciona una carta fianza. No hay un monto, César, para una carta fianza. Así que uno puede solicitar cartas fianzas por cualquier monto. ¿Ah? ¿Ok? Puedes hacerlo por cualquier monto. Claro está que obviamente si estás garantizando y no pagando los derechos es por un tema de liquidez, ¿no? Es por un tema de liquidez. Pero no hay ningún límite de valor ni para abajo ni para arriba en el tema de una carta fianza, pero obviamente en tus cuentas corrientes debes tener ese monto que se está garantizando para que el banco te pueda inmovilizar el capital. Y en el caso que aduana le cobre al banco, el banco te cobra a ti de ese capital inmovilizado o de esa línea de crédito inmovilizada. ¿Ok? Vamos a revisar en el Facebook si tenemos alguna pregunta. Por favor, anímense a preguntar. Quienes nos siguen a través de Zoom también, por favor, síganos preguntando. La idea es siempre irnos con la menor cantidad de dudas. A ver, si quienes nos siguen en Facebook se animan a preguntar también. Correcto, Dani, hay una comisión por el hecho de que el banco te haga una carta fianza, ¿no? Y las comisiones varían dependiendo de cada banco o entidad financiera, ¿no? Pero si tú entras a la web en el área de comercio exterior de cada banco, que siempre la tienen, vas a poder revisar las tarifas. Ahora, garantizar la deuda podría darme algunos respiros financieros. O sea, elegir garantizarla, no pagarla, puede probablemente darme algunos respiros financieros. ¿Cómo así? Vamos a revisar el artículo 150 de la Ley General de Aduanas, que nos va a mostrar cómo el hecho de garantizar, no pagar, sino garantizar, me puede dar algún respiro financiero. Por ejemplo, fíjate, vamos a revisar la exigibilidad de la obligación tributaria aduanera. O sea, ¿cuándo estoy ya obligado a pagar? Y aquí dice en el artículo 150A.2, de estar garantizada la deuda, o sea, haber presentado una garantía, si es despacho anticipado, atención, si hago despacho anticipado, la deuda la voy a tener que pagar a partir del 21º día calendario del mes siguiente a la fecha del término de la descarga. A partir del 21º día siguiente a la fecha del término de la descarga. Tomen todo su calendario, por favor. Fíjate,
Vamos a suponer que una mercancía que tú estás importando va a descargar el 7 de septiembre en Callao. ¿Ok? Una mercancía va a descargar el 7 de septiembre y tú estás haciendo despacho anticipado y no vas a pagar la deuda, sino vas a dejar una garantía por la deuda. Llega el día, descarga el día 7 de septiembre tu despacho y dice que para pagar la deuda, o sea, para canjear la garantía por día del pago de la deuda, estás obligado a hacerlo a partir del 21º día, o sea, el día 21, 21º, día 21 del mes siguiente a la fecha de la descarga. Si descargó septiembre, el mes siguiente es octubre. Entonces, descarga 7 de septiembre y yo tengo recién el 21 de octubre, recién tengo que canjear el aval por el pago. Pero para el 21 de octubre, probablemente yo hace tiempo y hace rato que vendí todo lo que importé y ya hice caja para poder pagar. Entonces, si te das cuenta, algún respiro financiero te puede dar este sistema. Es más, si este anticipado en el que tú optas por presentar una garantía, lo haces con un agente de aduana o EA, ya no va a ser a partir del 21º día del mes siguiente, sino del último día calendario del mes siguiente. O sea, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, sería ya no hasta el 21 de octubre, sino el 31 de octubre, 10 días más. ¿Te das cuenta? Entonces, hay respiro de caja cuando nosotros decidimos garantizar y no pagar. ¿Ok? Y si hago despacho diferido, o sea, número luego de que llegue la mercancía, solamente tengo 16 días para poder canjear el aval por el pago de la deuda, ¿no? Poder canjear la fianza por el pago de la deuda. Entonces, me convendría siempre hacer despacho anticipado, o sea, numerar antes de que llegue la mercancía y presentar garantía. Imagínate que tu mercancía descargue el 1 de septiembre. Recién el 21 de octubre pagarías los tributos. Tendrías 50 días para pagar los tributos. En 50 días probablemente ya hiciste la caja necesaria para poderlo hacer. Así que miren, este artículo 150 nos puede dar un bonito análisis para el respiro del flujo de caja. Interesante, ¿verdad? Interesante. A ver, vamos a hacer un par de ejercicios para reforzar el tema, ¿no? Por ejemplo, dice, una mercancía se embarca de Hong Kong a Callao el día 20 de abril y son 30 días hasta su tránsito a Callao y descarga el día 22. Entonces, esta importación está descargando el 22 de mayo. Dice, ¿a partir de qué día es exigible la deuda si es anticipado con garantía? ¿Ok? Si es anticipado con garantía. La norma me dice que la deuda es exigible el 21º día del mes siguiente. El mes siguiente a mayo y junio. 21º día, día 21. Entonces, en este primer caso, yo recién el 21 de junio debo pagar la deuda y canjearla por la garantía. ¿Verdad? Y en el segundo caso, si descarga el 22 de mayo y hago diferido garantizado, tengo 16 días. ¿Correcto? La norma me dice, vamos a retroceder aquí, tengo 16 días a la fecha del término de la descarga. Entonces, del 22 de mayo, tengo hasta el 7 de junio para poder pagar los tributos. Entonces, más respiro de tiempo y más respiro de caja tengo haciendo la combinación sistema anticipado, presentación de garantía. ¿Correcto? Entonces, esto nos sirve para poder reforzar. Vamos a una nueva ronda de preguntas. Anímense quienes están en Facebook también para poder preguntar. Bien, respondemos la pregunta. O las preguntas, perdón. A ver, Luis Miguel nos dice, buenas noches Luis Miguel. Dice, si importo por un monto menor a $2.000, sí o sí tengo que generar una carta de fianza o hay otro medio para pagar. No, Luis Miguel, recuerda que hemos visto el artículo 49 de la definición de importaciones
Y entonces, lo que tú tienes es la opción de pagar o garantizar. Entonces, no es sí o sí la carta fianza. Por esa importación que puntualmente me citas menor a $2.000, puedo garantizar o puedo pagarlo. ¿Ok? A ver, Mario Morrison nos dice, cualquier persona puede acceder a la carta fianza. Sí, Mario. El requisito obviamente es que debes ser cliente del banco, ¿no? Y debes tener tus cuentas de ahorro o corrientes con ese banco, ¿no? Porque el banco de algún lugar tiene que inmovilizar el capital. Lo puede hacer de tus cuentas o de tus líneas de crédito. Pero para hacerlo de tus cuentas o tus líneas de crédito se entiende que eres cliente de ese banco. Entonces, en realidad, cualquier empresa natural o jurídica puede acceder a la carta fianza. La respuesta es sí. Sí puede acceder. Solamente tienes que ser cliente del banco, ¿no? Francisco, tú puedes pedir una carta fianza a partir de cualquier monto, ¿ok? A partir de cualquier monto. A ver, en el Facebook, Anthony Flores nos pregunta, ¿la percepción tributaria se garantiza? No, la percepción tributaria no se garantiza. Solamente garantizas lo que va en la DAN-C, los derechos arancelarios, demás tributos, pueden ser multas e intereses. No garantizas la percepción. Más bien al momento que vas a pagar los derechos, antes de que venza tu garantía, en ese momento también pagas la percepción. Pero la percepción no forma parte de la composición de tributos que debes garantizar. ¿Ok? A ver, Janet Chuyo nos dice, en el problema, o sea, en lo que está en la lámina, en el anticipado es exigible el 12 de junio. No, Janet, porque es el 21º día del mes siguiente, no a los 21 días después de la descarga, sino el 21º día del mes siguiente. Descargó mayo, mes siguiente de junio, el 21º día es 21. ¿Ok? Mónica nos dice, ¿el IGB se puede garantizar? Claro, el IGB forma parte de la deuda tributaria aduanera. Cuando tú presentas la carta fianza, estás garantizando al valor en IGB, IPM, selectivo, de ser el caso, ¿no? Así que sí, por supuesto que sí. Sí se puede garantizar el IGB. ¿Qué más preguntas tenemos? Los amigos de Zoom y de Facebook, por favor. Una cosa que también es importante recomendar es que SUNAT tiene sus modelos de carta fianza que están en el procedimiento de importación, en el procedimiento de garantías. Si me escriben a mi correo, que se los voy a dar al final de la ponencia, también yo les puedo dar un modelo. ¿Y por qué les digo esto? Porque he visto muchos casos, tanto aquí en mi compañía como de otros colegas, que los sectoristas del banco terminan haciendo la carta fianza al modelo del banco o al modelo que el sectorista cree pertinente. Entonces, puede estar correctamente emitido desde un punto de vista bancario, pero si SUNAT ve que la garantía no está hecha en el formato que ellos tienen según su procedimiento de garantías, te la van a rechazar. Entonces, es importante que tú puedas revisar que el banco, puntualmente el sectorista, haga la carta fianza según el formato que pide el procedimiento aduanero. ¿Ok? Vamos a ver si tenemos más preguntas por aquí. Bueno, pueden ir animándose a hacer las preguntas, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de la relación de las garantías aduaneras con la modificación que ha habido al procedimiento de importación, ¿verdad? Estamos ya en la versión 8 del procedimiento de importación para el consumo. Este nuevo procedimiento, estas modificaciones operativas de la importación para el consumo han entrado en vigencia a partir del día lunes. Entonces es importante que las veamos, ¿no? Vamos a revisar aquí, digamos, la relación entre las garantías aduaneras y estas modificaciones al procedimiento de importación. ¿Ok? Por ejemplo,
Si la mercancía ya cayó en abandono legal, es decir, han pasado 15 días luego de la descarga, ya no puedes garantizar los derechos de esa importación. Sí o sí tienes que pagar. Mercancía en abandono legal no se puede garantizar. ¿Cuándo cae la mercancía en abandono legal? A ver, la mercancía cae en abandono legal cuando en el despacho diferido, o sea, aquel que se enumera cuando ya llegó la mercancía, en el despacho diferido cae en abandono legal el día 16, después de la descarga, cae en abandono legal. Entonces ahí ya no podrías usar garantías. ¿Cuándo más caes en abandono legal? Cuando empezaste el trámite de aduana y a los 30 días de numerada la póliza, aún no has terminado el embarque de hacer el régimen, también ahí cae en abandono legal y entonces no se puede garantizar. Mercancías en abandono legal no pueden garantizarse. ¿Ok? No pueden garantizarse. Por ejemplo, este procedimiento promete obtener el levante es la libre disposición que tiene sobre la mercancía, te promete el levante en 48 o 24 horas en el mejor de los casos, y el requisito indispensable para tener levante entre las 24 y 48 horas es garantizar la deuda, no pagarla, sino garantizarla. Interesante, ¿verdad? Y otro tema es que, por ejemplo, si es despacho diferido, para saber si me va a salir canal rojo, naranja o verde, en el despacho diferido yo primero debo presentar la garantía. Y una vez que la presente, recién sabré si voy a pasar por un control aduanero o tendré levante automático. ¿Ok? Entonces, estos son un poquito las variaciones de las garantías en relación a la actualización que ha dado aduanas del procedimiento de importación para el consumo. Estamos ya en la versión 8. ¿Ok? A ver, ¿qué más preguntas tenemos por aquí? ¿Qué más preguntas tenemos por aquí? A ver, Segundo Sánchez nos dice, ¿una asociación sin fines de lucro puede acceder a una carta fianza? Claro. Ahora, estamos entendiendo que esta asociación sin fines de lucro está haciendo una importación que va a pagar derechos, ¿no? Si es así, puedes garantizarla. Si eres cliente de un banco y tienes capital que se puede inmovilizar, te pueden hacer una carta fianza, por supuesto que sí, segundo. ¿Ok? Ahora, si es donación sin fines de lucro, también puedes averiguar en el MEF cómo hacer para que tu importación tenga forma de donación y te exoneren los derechos. Entonces ahí no habría nada que garantizar, ¿no? Eso también lo puedes revisar. Dios los bendiga grandemente.